bienvenidos, soy Alberto Massa y los invito a partir de este momento a compartir Así Estamos, a través de la señal de TV Más HD, la señal que nos permite llegar a más hogares, tanto en el centro del departamento de Florida, como siempre decimos, es decir, la ciudad capital y su zona rural aledaña, como el sur y el este del departamento. Un saludo para todos, gracias a la gente de Fray Marcos y Casupá, que se estaba comunicando hace un ratito nada más con nosotros, preguntándonos, bueno, ¿quién iba a estar hoy en el programa? Bueno, ya les adelantamos porque está en estudios y vamos a ser muy breves en nuestra introducción habitual, el doctor Ricardo de Izaguirre, presidente de INALE, el Instituto Nacional de la Leche. Vamos a hablar, había estado Ricardo hace mucho tiempo atrás, pero vale la pena refrescar la memoria, vale la pena profundizar en algunos temas, porque generalmente estamos acostumbrados a... La herramienta de Twitter cuando se inventó fue fantástica, porque con muy pocas palabras había que resumir algo. Bueno, lamentablemente nos hemos acostumbrado, o procuramos e intentamos, que nuestra vida y todo lo que pasa en el transcurso de los días y los meses se resume en 140 caracteres. Y eso es imposible. No podemos resumir la realidad, por ejemplo, del sector lechero en un tuit. No lo podemos hacer. Podemos hacer una afirmación, una lectura. Y lo mismo pasa con el resto de las actividades de nuestra vida cotidiana. Tenemos que ver de no caer en esa simplificación de los hechos, en esa simplificación de los acontecimientos, porque no vamos a entender absolutamente nada de lo que nos está pasando. Y cuando nos pase algo, vamos a decir, ¿cómo pasó esto? Y claro, no vimos que venía la ola, y cuando quisimos ver la ola nos pasó por arriba. Y pasa con muchísimos temas. Con un tema que lamentablemente sigue siendo noticia al día de hoy, y a esta hora en la cual está saliendo el programa, sigue sin aparecer el cuerpo de Amparo, esta joven mujer que desapareció, se presume, de manos de quien era su pareja, que todos saben, está detenido, se inició un proceso, pero el cuerpo sigue sin aparecer. La familia sigue sin saber qué pasó en definitiva, porque todavía no se sabe muy bien los pormenores de cómo es que ha desaparecido esta mujer. Y nos hemos acostumbrado lamentablemente a todo esto. ¿Por qué? Porque aparecen varios casos, todos los días. Todos los días tenemos un hecho de violencia contra una mujer. Todos los días aparece un hecho de violencia de género. Lamentablemente, son casos que van en aumento. Unos pueden presumir, dice, bueno, se conoce más o aumentan porque se denuncia más. Puede ser, pero si se denuncia más es porque hay casos que aún siguen siendo invisibles. Hay casos que aún no han visto la luz, lamentablemente. Y como siempre les recomendamos, es un tema que vamos a profundizar, de la violencia de género en muy pocas horas más. Hagan la denuncia, asesórense. Si ven que alguien está padeciendo, traten de ayudar. Es como el tema de los suicidios. Es otro gran tema que aparece ahí, que solamente es noticia si se suicida algún famoso o famosa, o nos enteramos por algún conocido. Pero es un grave problema que tenemos como sociedad. Hubo más muertes por suicidios que por homicidios en Uruguay. Y los homicidios son graves. Es un hecho grave la estadística cuando se maneja. Lo que pasa es que a veces la estadística se maneja para un lado o para otro, para el lado que nos conviene y no para el lado que no nos conviene. Son temas que tenemos que profundizar. Y el tema que vamos a tratar en la noche de hoy con Ricardo de Izaguirre en instantes nada más es un tema para profundizar, para tratar de entenderlo, sobre todo lo que no tenemos vaca, lo que no tenemos tambo, lo que compramos la leche en bolsita o en las botellitas que vienen ahora muy lindas con taparrosca, porque es lo único que sabemos de la leche. Cuando vemos el producto final o la manteca o el dulce de leche, etcétera, llámele como quiera, al producto lácteo que se le ocurra, pero hay todo un proceso y evidentemente la lechería está viviendo desde hace unos cuantos años a esta parte. Podríamos buscar en los archivos
de Así Estamos, un proceso que demuestra que este sector de nuestra economía ha ido cambiando. Uno puede decir para bien o para mal, y bueno, depende del cristal con que se mire. Pero también ha cambiado a nivel internacional. De eso lo vamos a hablar con gente que sabe. En este caso, Ricardo Izaguirre, que pacientemente está esperando que le dé la bienvenida, y ya se la voy a dar. Pero antes quiero apuntar 2 o 3 aspectos. Este aspecto que sigue preocupando, lamentablemente, que no aparece el cuerpo de amparo. Vamos a ofrecerles la palabra del subjefe de policía en instantes. 2 apuntes que tienen que ver, uno colateralmente con la política partidaria de nuestro departamento, otro directamente con la política de gobierno y partidaria. Uno es la designación de las nuevas autoridades de la Junta Departamental de Florida. Queremos saludar al nuevo presidente Ignacio Costa, que ha sido reelecto, la vicepresidente Silvana Goñi y el edil Javier Fernández, que es el segundo vicepresidente. Los 3, esa tríada es la que estará en este último año de gobierno departamental, conduciendo lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza a nivel de la Junta Departamental de Florida, que es el órgano de contralor, algo que no se debe olvidar, el órgano de contralor del gobierno departamental, y por estos tiempos habrá profundas discusiones, seguramente, discusiones para analizar y ver, porque se ha presentado la rendición de cuentas del último año de la Intendencia Departamental de Florida y ya está arrojando algunos números que preocupan, sobre todo en lo que es este último año, porque se viene un año electoral, porque puede llegar a cambiar el gobierno en el año 2020 o no. Si sigue el mismo gobierno va a tener los mismos problemas que si sube otro que no es del palo que está actualmente. Por lo tanto, son discusiones muy interesantes. Vaya el saludo para las nuevas autoridades entonces de la Junta Departamental. Y otro hecho que nosotros decimos es tangencial, si se quiere, porque involucra a un suplente de edil, pero tiene más que ver aparentemente con otro tipo de hecho, es lo que le sucedió al suplente de edil del Partido Colorado, Pablo Patrón, que le tiraron una bomba molotov, que se le denomina así, en su vivienda. La policía está investigando, de acuerdo a las informaciones que tenemos hasta esta hora. La policía no ha encontrado mayores indicios de quién podría ser, no hay mucho detalle, más allá de del hecho vandálico que podría haber terminado en una tragedia, porque esto hay que medir muchas veces las consecuencias que se tienen cuando se sufren este tipo de acontecimientos. Hay repercusiones a nivel político, porque una declaración de la lista que integraba Pablo Patrón del Partido Colorado, respaldándolo, y una declaración de la Junta Departamental de Florida en respaldo al edil, en el sentido de los momentos que le tocó vivir a él y a su familia, que lógicamente a nadie, más allá de ocupar o no un cargo de representación política, en este caso parlamentaria departamental, es importante. Cualquier ciudadano que le suceda un hecho de estas características es altamente rechazable. Habrá que aguardar qué es lo que sucede. Pacientemente el que ha esperado es el doctor Ricardo Izaguirre. Gracias por venir, Ricardo. Gracias a ti, Alberto. Nos gustaría, en esto de tratar de profundizar y poder entender, que nos contaras específicamente por qué se crea el Instituto Nacional del INALE y para qué sirve. Porque ha sido noticia de repente Ricardo Izaguirre y INALE porque se supo hace unas semanas atrás que las gremiales lecheras le retiraban la confianza. Pero para que retiren la confianza, Ricardo Izaguirre, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es el INALE? Bueno, es un instituto que nace, primero agradecerte la oportunidad porque es bueno estas cosas, ponerlas sobre la mesa y razonarlas, ¿verdad? En estos momentos que hay, el sector lleva 4 años de muchas dificultades y hay productores que están pasando muy mal. Nos cierran las cuentas, hay problemas de costos, hay problemas de mercado internacional, hay un montón de situaciones familiares. Recordemos que casi el 70% de los productores son productores familiares, y cuando en este tipo de población te va mal, le va mal a las condiciones de vida, al nivel de vida de la familia, golpea directamente. Y bueno, y como es una explotación que está en el medio del campo, porque vos tenés que estar
viviendo, porque ordeñas cada 12 horas, eso repercute en todo lo que lo rodea. Yo diría más, todo lo que lo rodea hace que esté porque existen establecimientos lecheros. Entonces eso está muy a flor de piel y en situaciones especiales como es una asamblea, eso se expresa y tiene repercusiones de sensibilidad y de catarsis muy fuerte. El instituto se formó en el 2007 a raíz de que existía INAC, existía INAVI, son instituciones que están dentro del ámbito del Ministerio de Ganadería. INAC, INAVI, INIA, el Plan Agropecuario, Colonización, son institutos que como INALE, que es el más joven y el que tiene menos equipo, menos infraestructura, que surge para que la lechería se exprese, en este caso, a través del mismo, y sea específicamente asesor del gobierno en política lechera. No es el que decide la política lechera, es el que asesora a los distintos ministerios. Y la composición que tiene es bien clara de eso. Ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Industria. Esos 4 ministerios están representados. Están representados los productores remitentes, con 2 delegados, la industria, con 2 delegados, y los queseros artesanales, y el presidente. Esa es la composición que tiene este órgano y que precisamente ataca, es un poco distinto a INAC. INAC, diríamos, arranca desde la carne, desde el frigorífico en adelante, no para atrás. No la parte de los productores. No la parte de como productores. En este caso. Como en este caso. Acá sí están los productores, la industria y el gobierno. A través de sus representantes. Y abarca desde la producción de leche, esto del trabajo con los productores, que va desde la investigación a la transferencia de tecnología, a las inversiones, al financiamiento que hay que hacer para transferir. Recordemos que además del valor de la tierra en el cual el sector lechero arrienda, ¿no? Es un sector lechero que se originó cuando vinieron los inmigrantes, que vinieron con las manos, ¿verdad? Entonces ahí la composición es que el 50% de la tierra está arrendada. En otros tipos de rubros la propiedad de la tierra tiene otro valor, pero en este caso es el arrendamiento. Y por cada hectárea que tú producís, que produce el productor lechero, le tiene que agregar, por eso lo importante del agregado, por lo menos $2.000 por hectárea para empezar para producir. O sea que además del valor de la tierra, por eso es tan caro decir, si yo compro la tierra y además le agrego los elementos para producir, es un valor muy importante, y encontramos que hay una transferencia de padres a hijos, que es la natural de la vida, en el cual el hijo arranca, porque de repente no sos hijo único, entonces arrancás con una falta de capital y ahí empezaste toda la cadena de vida. Entonces, ese componente de financiamiento para nosotros es clave, y en todos estos temas lo podemos desarrollar, Alberto, cómo ha trabajado INALE. Después está el tema industrial. También nos interesa cómo están operando esas industrias, y precisamente todos los planes que hacemos con LATU, en este caso, y en este caso Transforma Uruguay, que es una institución que desde Presidencia se ha potenciado de la OPP, en el cual nosotros estamos con características, además de plantas pilotos para cómo aprovechar ya sea los sueros, ya sea la leche en polvo, ya sea los quesos, cómo avanzar en la investigación industrial, pero con un proceso que hoy le llamamos de trazabilidad, de cómo, que lo hemos oído en la carne, ¿verdad? Uh-huh. El ganado nuestro está trazado, o sea que sabemos, está identificado, y vos podés identificar un churrasco en un determinado país del mundo, porque vos tenés la caravana de ese animal y podés hacerle seguimiento, es decir, pasó por tal campo, comió tal tipo de pastura, se trasladó, y cómo llegó al final. En lechería es más complejo, pero en eso tenemos un montón de paraguas, que diríamos va desde la recolección de la leche. Nosotros tenemos una electrificación, planes de electrificación rural, y cuando contigo hablábamos de cómo cambió la lechería, cambió en los años 80, que nosotros, la fundación de CONAPRON en el 36, era para abastecer de leche fluida a Montevideo, claro.
Pasamos en el 80 a considerarnos un país exportador y hoy exportamos el 70%. Para el mundo, y ahora sí que podemos hablar algo del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿qué tema? Hoy para el mundo nosotros tenemos que demostrar, nosotros decimos tenemos una gran calidad de leche porque tenemos electrificación y caminaría, y eso significa que yo la leche la enfríe en el mismo predio, tenga una ordeña. ¿Eso le agrega valor o le da el valor necesario como para poder entrar en un mercado? Eso te da valor. En América es la mejor leche. O sea, hace poco se reinstaló en Uruguay lo que fue Colat, se vuelve a instalar en este mes precisamente, por el potencial de calidad de leche que tienen nuestros productos. Pero eso es todo una adopción de tecnología que va detrás de eso. No es solo, ya no estamos hablando de la ordeña a mano y que yo te enfríe en un tarro, te enfrié la leche, la puse en planchada y se me terminó. Ahí ya cuando tú entras a enfriar la leche, ya viene el tanque, cómo se lava, los automatismos, la necesidad de una máquina de ordeñar, el tipo de pulsado, el tipo de lavado. Y hoy Uruguay tiene parámetros de producción y de calidad de leche que son los europeos. O sea que cuando, por esa característica sola hoy competir con Europa, no para nosotros enviarle la leche a Europa, ahora va a quedar abierto en 10 años que en algunos productos podamos tener libertad de ir un lado a otro. Nosotros no le vamos a vender leche a Europa. Ya vamos a ir a ese tema. Pero queda claro. Pero termino después que tenemos la otra pata, que es comercio internacional. Y en todas esas líneas es que el INALE tiene que intervenir. Todo esto que has relatado es el INALE. Exacto. Todo esto es INALE, no es solamente un organismo donde se discuten solamente a ver cómo viene el precio, cómo están los productores. Toda esta complejidad. Exacto. Porque todo es más complejo, es como decíamos al principio, no es tan sencillo. ¿Cuál es hoy la real situación de la producción lechera en Uruguay? Eso que hablabas, decías, hace 4 años que venimos en periodo de crisis del sector, pero ¿qué es el periodo de crisis del sector? ¿Es ese productor que se va perdiendo? ¿Son esos números que aparecen, que dicen, bueno, más o menos un productor por día, 2 productores por día, que a veces se toman como números? Pero ¿por qué pasa esto? Esa es la pregunta, el que no está en el tema. Bueno, ¿por qué la lechería ya no es lo que era antes? ¿Por qué hay productores que tienen que dejar sus emprendimientos? ¿Por qué otros lo ven con riesgos? ¿Por qué otros prefieren vender lo que tienen y dedicarse a otra cosa? ¿Por qué pasa eso en la lechería? Nosotros tenemos desde el 2012 un índice que se llama índice de poder de compra. Eso es, puedo decir, tengo costos altos y es relativo que te vaya bien o mal al precio que cobres. El poder de compra es, yo con 1 litro de leche, con el precio que me paga la industria, ¿cuánto de los componentes de mis insumos puedo adquirir? El 60% de los insumos que adquiere el productor lechero son en dólares. El otro 40% es mano de obra, combustible, energía eléctrica, valores nacionales. Eso varía de acuerdo a la escala del productor. El productor más familiar, que usa más su mano de obra, tiene más componente de moneda nacional que el gran emprendimiento, en el cual hay el glifosato, los herbicidas, el fertilizante, la ración. Aumenta el costo de producción. Aumenta el costo de producción. Pero en definitiva podemos decir que dentro de esos parámetros la energía eléctrica te pesa entre el 4 y 5%. Ahí está. Eso, ¿podemos desglosarlo eso? Sí, ¿Tener sí. el número en la cabeza? Bueno, más o menos. De esos gruesos. De los gruesos. Así como te energía decía, eléctrica pesa un 4 a 5% y lo mismo el combustible. Y en eso 4 a 5%. Bien. ¿Y qué otro costo fijo? Por ejemplo, mano de obra entre el 12, 13, máximo 15%. Estamos hablando de estos de moneda nacional. ¿Y qué es lo que pesa más? Lo que te pesa más es la ración y darle de comer al ganado para que se sepa. Darle de comer el 60-70% de los costos. Y ahí hablamos de todo. Arriba del 50%. Desde el que produce su propia pradera, el que planta, hasta el que compra. ¿O qué más? Si yo tengo un tractor, el tractor lo tenés para hacer comida.
para hacer la pastura, para sembrar, ahí me entra la semilla, el fertilizante y los labores, y después la reserva forrajera, cuando te sobró, según el esquema que tú tengas, y la ración que compraste. Todo eso está en dólares. Ahora, ¿cómo se entiende entonces? Porque por eso yo iba a los números. Cuando se dice que UTE, por ejemplo, la energía eléctrica 5% y la mano de obra un 13%. Si mañana el Estado uruguayo decide subsidiar, ya se están aplicando algunas rebajas en el consumo, pero decir, bueno, en lugar no le va a cobrar el 5%, no paga el 5%. A la realidad de hoy, ¿sigue pasando lo mismo? Es que no pasa por ahí, no pasa por un ítem solo. O sea, ¿cómo es? Claro, por poner variables. Cuando tú me decís, y muchas veces lo dijimos desde ese sector, de repente se escuchó por ahí que se dijo, el dólar está subvaluado, tendría que... Sí, hay atraso cambiario. Bueno, para nosotros en lechería no. Para en lechería es neutro. ¿Por qué? Porque el 60% de nuestros ingresos vienen de la exportación. Exportamos el 70% de la leche, pero el ingreso al país es el 60%. O sea, tiene menos valor que lo que se vende acá adentro, porque lo que vendemos en el mercado interno tiene valor agregado. O sea, te vendo un yogur, cuando exporto leche, el 60% es leche en polvo. O sea, que tiene poco valor agregado, tiene menos valor. O sea, que el 60% de los ingresos de la lechería global son en dólares. Y de los costos, decíamos, que yo tengo, lo mismo. El 60% es. ¿Qué te complica si yo tengo deudas en dólares? Y ahí marcho peor. O sea que en definitiva, el valor moneda te puede licuar a lo largo lo que son los costos en pesos. Te puede licuar salarios y te puede licuar energía eléctrica y combustible. Pero no tiene otro valor que ese, y en un sector que estuvo muy endeudado, tuvo más 300 millones de dólares. Para tener una idea, el sector factura 600, 700 millones de dólares al año de exportaciones. O sea que prácticamente el sector primario tenía casi la mitad de la deuda de los ingresos que iba a haber, como deuda de los ingresos que iba a haber en lo largo de un año. 200 millones más debe la industria láctea. O sea que estamos en 500. Casi ahí. Estamos muy cerca de una facturación de exportación, ¿no? Sí. Saquémosle el mercado interno te agrega, o sea que diríamos que la mitad. ¿Eso es grave o no? De acuerdo al plazo con que tú hayas tomado y de acuerdo para qué hiciste esa inversión. Si es una inversión que fue a pérdida, por ejemplo, el sector tiene como deuda a pérdida los 50 millones de dólares de Pili, que cerró y los quedó como sector o como país, como quieras llamarle, pero es una deuda que tenemos, porque es una planta que está, veremos cómo la podemos ir recuperando como fuente laboral y como procesadora, pero bueno, eso para ver cómo ahí opera en el caso del dólar. Pero globalmente, cuando yo te decía que el índice que tenemos es el poder de compra, llevado al 2014 como 100, índice 100, hoy el sector tiene el 70% poder de compra. O sea, bajó entre el litro de leche por el precio que tiene, que adoptamos, recibimos el precio internacional fundamentalmente. Con los costos, estamos en un 70% 2014. Sí, está más bajo. Tenemos un 30% más bajo. Con un litro de leche yo compro un 70% de lo que compraba en el 2014. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo un año lo tiro, porque yo vengo haciendo las inversiones, porque, vamos a entendernos, en lechería no existe no invertir. El que yo empate, cuando tú me decís que gano yo con el 4% de energía, hoy tenemos una rebaja que es muy útil, que es del 15% en energía eléctrica, pero que en definitiva ayuda, porque el negocio de lechería es un negocio de vintenes. El margen es muy chiquito, el margen que te queda. Entonces vos lo recuperás con volúmenes de leche, es que vos podés hacer viable el negocio. Y eso va llevando a que la necesidad de mayor escala.
¿Y qué es lo que está pasando? Para que lo entendamos los que no estamos en el campo, ¿no? Los que no estamos en el tambo y los que no manejamos, que compramos, que yo siempre digo, vamos y compramos la bolsita de leche. ¿Por qué está dejando de ser rentable este sector de la economía? Por un lado, por eso... Por los costos. Por el largo de la crisis. Por el largo de la crisis. Sí. Y por la relación entre costo y precio. No es solo... Y que no es manejable esa relación de costos, así el Estado mañana se dedicara a subsidiar el 100% de los servicios que le brinda. Bueno, ahí puede ser rentable porque el margen te queda. Pero digo, vos podés tocar algo, pero ¿qué margen hay para que el Estado pueda decir, bueno, dame una mano acá y saca la cabeza? Bueno, nosotros el sector ha tenido una cosa que le hemos manejado es devolución de impuestos. El sector tiene un 3% de devolución de impuestos que ingresan al país, que son 18 o 20 millones de dólares. Es una herramienta que el gobierno puede decir, bueno, yo dispongo de eso o exonero de mis ingresos distintos puntos de IVA, que eso tiene la potestad de hacerla, decir, bueno, yo la puedo hacer por un año, no es que quede de por vida, sino que lo hacen sectores con más dificultades. Eso ha sido alguna de las cosas que se han propuesto. Ahora en estos acuerdos Unión Europea-Mercosur vuelve a decir, bueno, si el sector queda con más dificultades, que lo vamos a ver en la marcha del proceso, existe esa posibilidad. Existen posibilidades de decir, bueno, yo puedo hacer un gasoil lechero, que no es difícil, porque tú sabes los litros que manda el productor y de acuerdo a los litros de leche que mandó, yo exonero de impuestos, en fin, lo ha hecho para los productores pequeños que tributaban por IMEVA, que el productor grande descuenta el combustible que gastó, al productor chico no le era viable, ahora eso se exoneró de pago de los aportes de IVA, pero es lo global lo que vemos que está impactando las medidas puntuales sobre esos costos que tú planteás, no han sido suficientes. ¿Y por qué? Porque en definitiva estamos hablando de problemas de escala también. O sea que hoy la investigación, que vamos a decirlo, ha actuado con mucha diligencia, la investigación nacional, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, INIA, las otras universidades, se está trabajando de forma y justo este miércoles tenemos junto a INALE, INIA y FUCREA presentar datos de la investigación. Cómo impacta los modelos que está aplicando Estanzuela en este caso, que vamos a visitarlo, o la Facultad de Agronomía en Juanico, cómo impacta el tener más dotación de ganado sobre los costos de producción. Y ha impactado en forma importante. Positivamente. Positivamente. Claro, el INALE sacó los datos y dice, bueno, yo para llegar de tener una vaca por hectárea, es un parámetro de qué dotación tenés, de pasar de tener una vaca por hectárea, que es lo que anda el sector, a pasar a tener 2 vacas por hectárea, tengo que hacer un tránsito de cambio de genética, tengo que hacer un tránsito tránsito de vacas, caminería, tamaño de la máquina de ordeñar, pastura. Ese cambio, más animales, tiene que tener un apoyo financiero, y ese apoyo financiero debe de tener por lo menos 10 años de repago. Si no, lo pagás a cuero tuyo. Y eso se está analizando. Ese es el componente que ¿es para todos los predios? No, es para el predio familiar fundamentalmente. Si ¿Y cuando hablamos de predio familiar, de cuánto hora estamos hablando? El predio familiar estamos hablando de un predio de 100 hectáreas, un predio... ¿De cuántos animales? Y bueno, de 100 vacas. 100 vacas. Sí. Llegar a 100. Porque, en este caso estamos diciendo, bueno, yo cómo logro tener más carga en ese predio. Todo ese desafío yo lo tengo que financiar, y bueno, y los hacen los centros de investigación, con menos animales, con condiciones especiales. Nosotros le ponemos los números en cuánto más se requiere de aporte de capital para lograr llegar a esa escala, y después lo vamos a proyectar en 20, 25 predios que ya estén con esas características, que hayan hecho ese avance, que hayan hecho esa trayectoria, y que nosotros podamos seguirlo en directo, que es una cosa buena que tiene el sector, los grupos lecheros, que te permiten
Porque es distinto que vaya el técnico y te diga, haceme este pasaje, a que vos lo veas en la casa del vecino y que le fue bien. Bien. Mucho más creíble, ¿no? En base a esto que estamos hablando, en base al diagnóstico, en base al estado actual de situación, ¿hay futuro para el sector lechero tal cual está hoy planteado? Puede parecer de obvia la pregunta, pero ¿hay futuro para el sector lechero tal cual está hoy planteado o tiene necesariamente que transitar por cambios que pueden llegar a ser traumáticos, es decir, cambios drásticos para quien tiene hoy una empresa lechera? ¿Lo hablamos en instantes? Perfecto. Bien, amigas y amigos, vamos a seguir en instantes nada más dialogando con Ricardo de Izaguirre, presidente de INALE. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya seguimos con más Así Estamos.